Hola, hola, yo soy Edja Ramos y este es otro episodio de Cartas a Edja. Hoy, por primera vez en la historia de Cartas a Edja, estaremos leyendo una historia de un chico. Es la primera vez que, no sé si es la primera vez que recibo una carta de un hombre, es la primera vez que veo una carta de un hombre porque hay muchas cartas que por cierto a veces me dicen, Edja, tú nunca lees mis cartas. Llevamos como ni 20 episodios todavía. Con fe, con tranquilidad, con paciencia. Pero bueno, vamos a entrar. La verdad sí es un tema un poquito delicado. Van a haber palabras que voy a tratar de cambiar para que tal vez no sean tan fuertes de decirlas, pero creo que es un tema súper importante porque sé que es un tema que no solamente afecta a los hombres, también afecta a las mujeres y lo sé porque en los 8 años que llevo en redes sociales me he sorprendido con la cantidad de personas dentro de la iglesia que batallan con ese tipo de situaciones sexuales. Pero bueno, vamos a comenzar con la carta y espero que Dios me dé mucha sabiduría para poder aconsejar a este chico y a cualquier otra persona que pueda estar luchando con algo similar a esto. La carta dice lo siguiente: Hola Edja, espero te encuentres bien tú y tu familia. Quería compartir algo de mi historia y algún consejo que tú o los que oigan de esta carta pudieran dar. Para ir al grano, soy un hombre ya de 27 años que desde los 5 años lleva una vida arrastrada por la lujuria. Digamos que mis primeros acercamientos a escenas de contenido erótico fueron las novelas y películas que veían mis papás, que aunque no tenían la intención principal de tener contenido tipo erótico, lo tenían. Descubrí el tocarse a sí mismo más o menos por esa época y sin darme cuenta de una u otra manera sabía que esto era algo que no era bueno para mí. A los 11 años descubrí el no por, saben lo que está al revés, ¿verdad? Explícita de manera voluntaria. Recuerdo que en esa ocasión sentía tanto asco y repulsión de lo que vi, tanto pavor, pero aún así, como si algo espiritual me arrastrara, continué viéndolo durante toda mi adolescencia y siempre buscando algo más llamativo. Un año después comencé a conocer del Señor por una situación económica y de violencia intrafamiliar bastante difícil que atravesó mi familia, pero que el Señor usó para que empezara a conocerlo. Pero luego me fui alejando. A los 16 años volví a tener otro acercamiento al Señor, más centrado a su palabra, pero por esa misma época terminé involucrándome íntimamente con mi profesora de la secundaria, quien era 9 años mayor que yo y también estaba casada, aunque según ella las cosas no iban bien. Lloré bastante esa vez y prometí al Señor salir de eso, pero no pude. Años después empecé a frecuentar casas de lenocinio. No estoy segura qué es eso, no sé si es como casas de prostitución. No sé qué es exactamente eso. Y al día de hoy he estado con aproximadamente más de 20 mujeres. Hace 2 años tuve mi primer novia, a pesar de que el Señor me advertía que no funcionaría una relación entre los dos. Terminé siéndole infiel también. Por esa época Dios volvió a llamarme de múltiples maneras. Entre ellas usó tu libro, Encontrando el Camino, el cual me atravesó el corazón y me abrió bastante los ojos frente a lo que creía de mí mismo y de Dios. Me avergüenza pedir ayuda porque siento que a la mayoría de personas no les interesa ayudar realmente, aparte de todo porque siento que es algo en lo que solo yo podría intervenir. En alguna ocasión le confesé mi pecado a 2 hermanos de la iglesia y aunque me ofrecieron su apoyo, siento que les cuesta más a ellos que a mí lidiar con la situación, razón por la cual intento no importunarlos con ello. Y sé que sin mala intención ellos prefieren no involucrarse en el asunto. Además, si viene la tentación de la madrugada, estaría solo yo con la misma. Aún vivo con mis padres y el hecho de pensar en contarles no es una opción. Ellos suelen ser muy rencorosos y les rompería el corazón saber la vida que he vivido. Le he pedido al Señor muchas veces que me ayude con ello, pero nunca no lo he logrado. Yo sé que no depende de mí, pero no sé hasta qué punto. He malgastado mucho tiempo, dinero y mi relación con Dios en este vicio que me he enfriado bastante. Aunque voy a la iglesia, he percibido que es más de manera rutinaria. ¿Qué me aconsejarías hacer? Bendiciones. Bueno, la verdad que te agradezco por tu vulnerabilidad. Creo que es algo que siempre he notado que a los hombres les cuesta más ser vulnerables, hablar de sus emociones, de sus luchas y demás, y creo que es importante porque, como te digo, yo no sabía que tanto todo esto era un reto para muchas personas
hasta que empecé a estar en redes sociales y gente me mandaba mensajes y mujeres me mandaban mensajes y yo de que como que a veces asumes que los hombres son los únicos que pasan por estas luchas y me daba cuenta que no era un tema que solamente era para un grupo de personas o no, que aún personas cristianas, que aún mujeres, que aún jóvenes, o sea, eran temas que lidiaron y la verdad que tristemente sí son temas que a veces son un poquito tabú dentro de la iglesia y puedo reconocer que para mí por mucho tiempo no me gustaba abrir este tipo de cartas porque yo no quería que fueran una tentación para mí, me explico, como que estar leyendo algo que porque a veces hay gente que tú no fuiste nada explícito, fuiste muy respetuoso y te lo agradezco, porque a veces hay personas que son demasiados explícitos y yo leía cosas que en mi vida había pensado o escuchado o nada, entonces llegó un punto que fui mucho más cuidadosa con lo que leía porque tal vez alguien por expresar su corazón podía hacer algo que era de tentación para mi corazón y como lo menciono es un tema que a veces no se habla tanto en la iglesia, a veces la gente se siente que no tiene los recursos para poder hablar del tema y la verdad me siento un poquito pues sin las herramientas suficientes, por decirlo así, para atacar con el problema en sí de una manera tal vez mucho más práctica, pero creo que al final de cuentas pecado es pecado y siempre lo digo, la tentación es tentación, la carne es la carne y el poder de Dios sigue siendo su poder sin importar la debilidad a la cual estemos enfrentando. Entonces espero que con lo que yo te pueda compartir te pueda ayudar un poco y que espero que en los comentarios también puedan dejar su aportación a esta carta para que podamos ayudar a personas que estén luchando con esto. La verdad que lo primero que no tiene nada que ver con el consejo tal cual, pero que me llamó la atención y creo que puede servir como una alerta para nosotros es el hecho de que una de las tentaciones que surgieron para este chico desde los 5 años inició por escenas de novelas que los papás veían. Y aquí nos damos cuenta la importancia de cuidar lo que vemos nosotros y lo que están viendo nuestros hijos y el cómo les puede impactar. Porque recordemos que la tentación no es la misma para todo el mundo. Hay tentación para todos, sí, pero la tentación no es la misma. Lo habíamos hablado en otra carta y déjenme buscar aquí porque se los quiero leer rápidamente lo que dice Santiago 1, que nos explica qué es la tentación, de dónde viene la tentación y cómo surge la tentación. Porque cuando entendemos eso nos damos cuenta que lo que puede ser tentación para mí no puede ser tentación para ti y viceversa, pero de ahí viene. En Santiago capítulo 1 versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y ¿saben qué? Déjenme buscarles en otra versión porque esta versión y luego tiene palabras un poco extrañas, pero bueno, dice, cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, escuchen, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es decir, una vez que actúas sobre la tentación, sobre el mal deseo, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Entonces aquí nos está diciendo que tiene que ver con nuestros propios malos deseos. Y esto es algo que todas las personas tenemos malos deseos, desde la envidia, cuando tal vez tienes celos de alguna persona, el chisme, el rencor, hablarle en sarcasmo a una persona, hacer sentir a una persona tonta para tú hacerte sentir superior. Tu mal deseo es el que te está haciendo, queriendo, tentando a reaccionar de cierta manera y terminas actuando de alguna manera u otra. Entonces nos damos cuenta que la tentación es tentación sin importar de cuál estemos hablando explícitamente y pues en este caso también lo mencionaba por la importancia de cuidar a los que están a nuestro alrededor porque nunca sabemos qué le hace tropezar a una persona o no. Algo que sí te quiero decir antes de darte cualquier consejo, darte cualquier palabra de ánimo, de lo que dice la palabra de Dios, de cómo enfrentar esto y te quiero hablar del evangelio. Y mira, yo sé que tú has hablado aquí mucho sobre Dios, de ir a la iglesia, que te acercaste a Dios. Y yo sé que es una carta, no es una conversación, no conozco nada de ti, pero nunca escuché nada como de conozco el perdón de Dios, la gracia de Dios, nada. Es como Dios lo conocí porque había una necesidad en mi hogar y por eso terminé conociendo a Dios. Y creo que es importante hablar del evangelio porque muchas veces esto es lo que sucede cuando no conocemos el evangelio y ahorita voy a explicar qué es el evangelio. Decimos, existe un Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces hay un problema
y corro a Dios, busco a Dios, pero estamos buscando a Dios desde la perspectiva de el genio en la lámpara. Dios con todo su poder, yo con una necesidad, corro a Dios, le pido a Dios y que Dios me dé lo que yo quiero. Entonces, la relación que construimos del por qué creemos o no creemos en Dios, de por qué voy a la iglesia o no voy a la iglesia, de todo esto se basa en si recibo lo que estoy orando, si se resuelven mis problemas o no. Y esta no es la relación que deberíamos de tener con Dios. No significa que no podemos orar, que no podemos tener peticiones, que a Dios no le importe nuestras afrentas, nuestras luchas, para nada, no estoy diciendo esto. Sino que es importante el evangelio porque de aquí, amigo mío, va a partir todo para que tú puedas entender cómo ser libre de esta tentación, de esto que te ha venido arrastrando espiritualmente, porque en efecto es espiritual. Y es lo siguiente: tú, yo, todo ser humano, pecadores. Somos personas que hemos fallado. Tal vez tú dices, no, es que lo mío es peor. Desde los 5 años he estado arrastrado por actos que no debería, estar viendo cosas que no debería, acciones que no debería, y ha sido esto que me ha arrastrado. Y tal vez es más evidente que el pecado que yo te pudiera decir que, bueno, es que yo he luchado con buscar la aprobación de las personas, y bueno, es que yo he luchado con el egoísmo y con el orgullo y cosas que tal vez no se pueden notar. A veces sí se notan, ¿verdad? Pero porque es una lucha dentro de mí. Pero el punto es que hay pecado. Pecado en ti, pecado en mí, pecado en el Papa, pecado en los apóstoles, pecado en Moisés, en Jonás, en David, Salomón. Todo el mundo ha pecado porque estamos en un mundo caído. Ese pecado nos separa de Dios porque Él es un Dios santo, un Dios que no se mezcla con el pecado, un Dios que ha establecido que lo que merece el pecado es la muerte. Y en esta condenación que nos encontramos nosotros, ¿no? Es como, bueno, soy un pecador, merezco la muerte, estoy alejado de Dios, yo no puedo hacer nada para ganarme el favor de Dios, para ganarme la gracia de Dios, para arreglar las cosas con ese Dios santo. Dios, en su amor, en su misericordia, en su inteligencia, en su pensar, en su soberanía, en su control de las cosas, decide crear un camino donde no lo había. ¿Y qué es lo que sucede? Manda a Jesús a esta tierra a vivir la vida que tú eras incapaz de vivir. Jesús vivió la vida puramente sexual que tú eras incapaz de vivir. Jesús vivió una vida que fue 100% pura e íntegra en pensamiento, en palabra, en acción, en todo. Cumplió todos los requisitos que tú y yo éramos incapaces de cumplir. ¿Y qué pasa? Él se convierte en el sacrificio perfecto para saciar la ira de Dios, porque recuerdas que tú y yo merecíamos esa ira de Dios, la justicia de Dios, el castigo de Dios, la muerte. Pues Jesús tomó nuestro lugar. Él cargó nuestro pecado en Él y sufrió nuestras consecuencias, pero al tercer día Él resucitó, venció al pecado, venció a la muerte y nos dice: si tú crees en mí, te otorgo la salvación. Si tú crees que yo soy Dios, que fue crucificado, que resucitó de entre los muertos al tercer día, eres salvo. Te pongo mi justicia, te pongo mi sangre, mi sacrificio. Y cuando somos salvos, somos reconciliados con Dios. Lo que en algún momento era una separación por el pecado, gracias al sacrificio de Jesús, gracias a su obediencia, a su vida perfecta, somos reconciliados con Dios y ahora somos adoptados en la familia de Dios, lo cual nos hace hijos de Dios, y ahora nos acercamos a Dios con esta confianza de que no que me merezca acercarme a Dios, pero vengo en la confianza de que Jesús murió por mí y soy declarada justa por sus actos, por su obediencia, por su sacrificio. Y eso transforma nuestras vidas. Eso no significa que automáticamente se nos quitó todo el pecado. Ojalá. Estamos en un proceso de santificación, donde día a día estamos siendo perfeccionados. Y te cuento esto por 2 razones. La primera es que si tú dices, yo creo eso, yo soy una persona salva, soy un hijo de Dios, he sido reconciliado con Dios, entonces algo muy importante es que no hay condenación. A veces la condenación y el sentirnos insuficientes nos limita de poder avanzar, nos limita de pedir ayuda, nos limita de estarle pidiendo ayuda a Dios, nos limita de muchas cosas porque nos sentimos culpables o como que estamos atorados en lo que somos, en lo que hemos hecho, en nuestro pasado, cuando en Cristo somos una nueva
criatura. Y por otro lado, si tú dices, nunca había escuchado esto, yo creía en Dios porque pues Dios, ¿verdad? Y vivimos en países donde es común creer en Dios y la iglesia y todo lo demás. Pero cuando no entendemos el sacrificio de Jesús, vivimos una vida disfuncional porque no estamos reconciliados con Dios. Creemos que lo estamos, creemos que, sí, pues Dios, ahí te pido una oración, pero no estamos con Dios. Y en la Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es Dios, eres salvo. No necesitas un servicio de domingo, música instrumental, las luces, pasar adelante. Es una convicción que nace del corazón. Y algo muy importante con esto es entender lo siguiente. Lo que Jesús hace por nosotros no solamente es, ya no me voy a ir al infierno, ¿verdad? Ya, tengo el cielo garantizado. Sí, es eso, gloria a Dios. Pero también lo que pasa es que Él rompe la esclavitud que nosotros teníamos al pecado. ¿A qué me refiero? Cuando no tenemos a Jesús, como tú por mucho tiempo, no, sin Jesús, no tienes de otra más que pecar. Vives atorado en tu pecado. Vives de esclavo al pecado, sirviéndole al pecado, y por más que luches en contra del pecado, vuelves a lo mismo porque tu amo es el pecado. Estás en esclavitud con el pecado. Sin Dios estamos en esclavitud con el pecado. Actuamos desde nuestro pecado, vivimos desde nuestro pecado. Pero en Cristo, cuando somos redimidos, cuando Él nos rescata del pecado. ¿Qué hace? Rompe esas cadenas donde ya no más somos esclavos del pecado, y Él nos va ayudando y capacitando para empezar a tomar acciones diferentes, para empezar a vivir una vida diferente, donde en algún momento tu carne era tan débil que no podías más que pecar. Ahora Dios te da la oportunidad y la capacidad de poder tomar pasos en la dirección correcta. Pero esto no pasa de la noche a la mañana. No pasa nada más porque hoy amanecí y todo ha transformado en mi vida. Es un proceso de varias etapas en lo que va con esto. Algo que tú mencionabas al final de la carta es que tú dices que vas a la iglesia, pero percibes que es más de una manera rutinaria. Es como que, pues voy a la iglesia. Y también sabes por qué pasa muchas veces esto. Porque encasillamos nuestra relación con Dios a los domingos. Yo voy el domingo. Sí, para mi tiempo con Dios. No sé si lo hagas o no, pero algo que es importante, y esto para todo creyente, sin importar si estás luchando con algo como tú o no, todo creyente necesita todos los días tener una relación con Dios. Orar, leer la palabra de Dios, porque es la única manera en la que tú y yo vamos a poder resistir a las tentaciones. En Efesios, ¿será 8? No hay Efesios 8. Efesios 7, tampoco hay Efesios 7. Efesios 6, habla sobre la armadura de Dios, y te la quiero leer. Bueno, antes de leerte de la armadura de Dios, es la importancia de conocer. Por ejemplo, ahorita te estoy dando versículos, no los tenía planeados, se me vienen ahorita a la cabeza, y no porque, ya viene espiritual. Cuando tú más vas leyendo la Biblia, vas memorizando escritura, vas haciendo clic con ciertos pasajes que te van ayudando. Yo he sido muy abierta que también una de mis luchas, aún el día de hoy, no tan fuertes como en su momento, pero que de repente llega la tentación a mi corazón, es la ansiedad. Pero cuando llega, yo ya tengo mis pasajes. Yo ya sé a dónde voy a correr, yo ya sé lo que tengo que hacer porque me he preparado para ese momento malo que va a llegar a mi vida. En Efesios capítulo 6, te voy a leer desde el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Antes de continuar leyendo, te lo quiero volver a leer este último versículo, el 13. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Muchas veces tú y yo vamos por la vida, llega el día malo, boom, derrotados. Porque queremos no ejercitar el dominio propio, no ejercitar correr a Dios, no ejercitar leer la palabra de Dios, no ejercitar nuestra vida de oración,
no ejercitar nada y queremos poder resistir en el día malo. Y aquí nos está hablando, manténganse firmes todos los días. Estar firmes es atentos, firmes en donde estás. Es algo con acción, no es como que estoy acostado acá viendo qué está pasando en mi vida. Me mantengo firme. Estoy todos los días vestido con la armadura de Dios. Así que cuando llega el día malo, estoy preparado. He estado entrenando para este momento, para resistir el día malo. Y ahora nos empieza a explicar cuál es la armadura de Dios, que obviamente no es algo físico. Dice, por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Con qué te estás defendiendo? Está la armadura. ¿Y con qué estás peleando? Dice que la espada es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos siempre, orando por todos los santos. Cuando yo leí este pasaje, entendí varias cosas. Y una de ellas fue que mi espada, con lo que yo me defiendo, es con la palabra de Dios. Yo quiero retarte a que tú busques en la Biblia pasajes que hablen sobre la integridad sexual, pasajes que hablen sobre el valor de la mujer, pasajes que hablen sobre el valor del hombre, pasajes que hablen del carácter de un hombre de Dios. Busca qué dice la palabra que tú eres. Busca pasajes que hablen del dominio propio. Busca pasajes que hablen sobre el ser libres de la esclavitud del pecado. Ten tus herramientas que tienes que estarlas practicando todos los días para que en el día malo tú las puedas ejercer. Y por eso aquí es donde entra la importancia de todos los días estar orando, todos los días estar leyendo la palabra de Dios, porque algo que a veces sucede, por ejemplo, dices, es que llega la tentación. Créeme que no vas a poder con la tentación. Tú intentando por ti mismo, no voy a verlo, no voy a abrir la computadora, no voy a ir a al lugar que dijiste que has ido, no lo vas a lograr hacer tú solo. En esos momentos llega la tentación y tú dices, Dios, me siento así, quiero hacer esto, ayúdame a recordar tu verdad, lléname de dominio propio, lléname de sabiduría, ayúdame a resistir en este momento. En tu palabra dices esto y esto y esto. Te pido, Padre, que me fortalezcas, y te mantienes guerreando en oración hasta que la tentación se vaya. Y vuelve a llegar la tentación y vuelves a repetir lo mismo. Es una lucha de todos los días con esta y con cualquier tentación. Yo sé que tal vez no es al mismo nivel, que tal vez digas, bueno, pero eso es otra cosa. Pero como te lo he explicado con la ansiedad, yo pasé de momentos de ser arrastrada por la ansiedad, dominada por la ansiedad, de no poder dormir, de no poder salir de mi casa, de ser adueñada por la ansiedad, a pasar un momento que ahorita cuando la ansiedad llega a mi casa, yo digo Filipenses 4 y me pongo a orar y le digo, Padre, estas son mis preocupaciones, me siento de esta manera, pero en tu palabra dice que si yo entrego mis preocupaciones, entonces tu paz va a cuidar de mi mente y de mi corazón, y te agradezco por esa paz que tú dices en tu palabra que tú me vas a dar. Yo tengo mis herramientas. Yo sé que también en Filipenses 4 me dicen qué tengo que pensar, y cuando llegan pensamientos de lo que sea, que no son verdad, yo digo, ¿es esto verdadero? ¿Es esto justo? ¿Es esto digno de alabanza? Y me voy por toda la lista que dice Filipenses 4 y digo, entonces, afuera. Y si estoy luchando, Dios, ayúdame a no pensar en esto. La guerra contra la carne, la guerra contra la tentación, la guerra contra el pecado no es una que peleamos solos, y que no debemos de pelear solos. Principalmente Dios es el que está de nuestro lado. Entonces tienes que establecer esa relación con Dios todos los días. Tienes que empezar a agarrar tus armas con las cuales tú te vas a defender en el día malo. Involúcrate más en la iglesia, no solamente voy a la iglesia, haz comunidad. Involúcrate con las personas, ve a un grupo de estudio, involúcrate en el grupo de hombres, no sé si se juntan a orar, sé parte de la iglesia. Y también sé práctico en lo que tú haces para alejarte de la tentación. Tú sabes lo que hace ese trigger, no sé cómo se dice en español, como que te detona, como que eso de querer ver ciertas cosas o lo que sea, que con lo que luches, con lo que quieras ver, con lo que quieras escuchar. Puede ser esto porque a veces, y digo, hoy en día está muy contaminada la televisión, pero a veces canciones, que a veces yo digo, ¿qué barbaridades está diciendo?
no las escuches. Si hay un programa, aunque tenga poquito doble sentido, aunque tenga poquitas escenas, no lo veas. Necesitas alejarte de todo lo que te está causando una tentación. Si en la noche te da tentación de ver cosas, deja tu celular y tu laptop y tu televisión, saca la televisión de tu cuarto si tienes una, deja todo en la sala. Quítate, tienes que ser radical en desintoxicar tu cuerpo y aprende a qué hacer. ¿Qué voy a hacer en esos momentos que viene la tentación? Te sales a correr, te me pones a orar, te me pones a leer la Biblia, a cantar una canción, marcarle a alguien. Tienes que actuar en contra de esto, porque ahora Dios te va a capacitar para poder ser libre de esa tentación. Pero toma trabajo, toma intencionalidad y sobre todo toma estar dependiente y agarrado de la mano de Dios. Pero hasta aquí es lo que yo te puedo aconsejar. Espero que en los comentarios también puedas encontrar otros consejos que te aporten, que te ayuden en esta situación y a ti o a cualquier otra persona que pueda estar luchando con algo similar. Les recuerdo que pueden enviar sus cartas a cartasaedja@gmail.com y tenemos episodios nuevos todos los miércoles por acá por YouTube y por Spotify. Y sin más, nos vemos por acá después.